Para dar una mirada a los desafíos que tenemos como país, ya con presidente electo, cómo reactivar nuestra economía, dar certidumbre dentro de lo que se pueda, por supuesto, los mercados. Vamos a estar conversando con Sebastián Edwards, economista y académico. Sebastián, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, acá en California todavía. Buenas tardes en Santiago, Bárbara. Sí, pues muy temprano, de hecho. Muchas gracias por el contacto a esta hora, que ya son varias horas menos que acá. Bueno, ¿cómo amaneció, cómo se acostó en realidad con estos resultados? Eran bastante más holgados de lo que algunos esperaban, las reacciones también que han generado esto en mercado. Bueno, creo que efectivamente fue más holgado de lo que la mayoría de la gente suponía. Eh, los encuestadores dicen ahora que la tenían perfecta. Todos somos generales después de la batalla, pero era el resultado esperado en términos de quién iba a ganar. Y la pregunta es, ¿qué viene para adelante? Y no es un escenario evidente. Probablemente para poder entender qué viene para adelante hay que entender por qué ganó, o con qué votos, quiénes votaron por él, cuál es su teoría, por gente que votó por él, contra José Antonio Cast, por el proyecto, a pro dignidad. ¿Qué cree usted que puede haber pasado ahí? Bueno, yo creo que Gabriel Boric hizo una campaña de segunda vuelta magistral, con una narrativa que llegó en forma muy amplia, con una moderación que se vio, por lo menos lo que yo vi, y vi mucho, como muy genuina, muy sincera, y con un hablar, un conversar que encendió la esperanza en mucha gente. En ese sentido, el slogan era también un slogan que era bien interesante, de que la esperanza le gana el miedo, y eso fue lo que sucedió. Ahora, tenemos muy claro geográficamente dónde fue que tuvo mayor fuerza. Lo de Antofagasta, pienso yo, es un poquito sorprendente, y ahí los expertos tendrán que ver mayores detalles. Y hay obviamente un clivaje generacional. Arrasó con la gente joven, y ese es un tema para la derecha. Y mientras haya una derecha muy conservadora, va a ser muy difícil que remonte. Y mucha gente, esto es interesante, Bárbara, mucha gente de derecha en Twitter, en el Twitter muy escaso que yo veo, que es muy pequeño, pero está hablando de lo que tenemos que hacer. Lo dijo Marcela Cubillos, lo dijo Evelyn Matei, lo han dicho varios, es armar o construir una derecha moderna. ¿Y moderno qué significa? Digamos, en este sentido, eso es lo que tienen que definir. Y yo no lo veo nada de fácil, que puedan construir una derecha moderna, porque la derecha en Chile es esencialmente muy conservadora. El escenario actual, probablemente una de las principales inquietudes es, ¿quién va a gobernar? ¿El candidato Boric de segunda vuelta, el que ganó la elección, o el de primera? ¿Qué gesto, cómo podemos ir viendo con cosas concretas? Porque hay un fenómeno que siempre surge, le pasó al presidente Piñera, a juicio de muchos, la borrachera electoral. Era tan amplio, o es tan amplio, tan holgada el triunfo, que muchos podrán quizás en ese sector decir, bueno, en realidad nos alcanza para lo que nosotros queríamos, y ni siquiera el segundo. ¿Por qué no volver al primero? ¿Por qué no volver a lo maximalista? ¿Qué riesgo ve usted que pueda pasar eso? Y bueno, ¿cuál de los dos va a gobernar finalmente? Bueno, yo creo que hay que separar esto en dos pedacitos, ¿no? El primero es que obviamente Sebastián Piñera y su equipo cometieron un error garrafal, que es no haber, y eso lo dije yo desde el principio, no haber entendido que fueron elegidos con votos prestados. Y fue un préstamo con mucha reticencia. Gente esencialmente que pensó que Alejandro Guillermo, que es una buena persona, era un pésimo candidato. Este es un caso, yo creo que muy diferente, porque lo que está pasando es que la izquierda tradicional se siente bastante cómoda con el lenguaje de Boric, con lo que dice Boric, con las aspiraciones del presidente electo. Y en ese sentido, estos votos no son tan prestados. Si son prestados, por lo menos son prestados a un plazo más largo y con condiciones mucho menos estrictas. Son mucho menos, se van a encabritar en forma mucho más, va a tomar más para que se encabriten y se pierdan estos votos. Yo creo que esta idea de dos almas en Boric es un error. Tiene un alma,
y es un alma muy de izquierda, muy de la izquierda, yo no sé cómo llamarla, porque radical es un poco peyorativo. La izquierda izquierda, por decirlo de alguna manera, internacional, su corazón está en un lugar y lo que hizo fue que cambió el discurso, no cambió el alma. El alma es profunda, el discurso es externo. Yo creo que cambió el discurso y por eso digo que hizo una campaña de cátedra. En el futuro, cuando los expertos electorales van a tener que mirar esta campaña. Por tanto, ¿quién va a gobernar? El verdadero Boric. ¿Y cómo es el verdadero Boric? Muy, muy de izquierda. Un joven que ha leído toda su vida, que ha estudiado toda su vida y que es influenciado por pensadores neomarxistas, más o menos burdos, en mi opinión, como Ernesto Laclau, el argentino experto en populismo, profesor en Gran Bretaña. Y ese va a ser el Boric que va a gobernar. La pregunta es si acaso el resto de los poderes lo van a dejar gobernar. Y esa es la pregunta. ¿No? Él va a querer gobernar o va a tratar de gobernar como es. Su alma, que es una, en mi opinión. El apoyo que él recibió en segunda vuelta, él mismo reconoció, más allá de lo que yo pueda querer o su alma pueda querer, hay cosas que son y no son posibles. No es posible hacer todo al mismo tiempo, no tiene los votos para hacerlo ni siquiera ahora o en un corto plazo. Todo el apoyo de centro izquierda y los votantes de centro izquierda están esperando una versión más moderada de él, que es la que él mostró en el debate. Él ahora está a favor del rodeo, se mostró también a favor de mantener y resguardar el orden público, que se cumpla la ley para poder evitar los demanes, por nombrar algunas de las cosas que él mencionaba. Esa es probablemente la versión que la gente eligió y no es la que va a tener entonces. ¿Cómo No, podemos ir viendo? no, ¿Mm? yo creo que la gente eligió una persona empática, una persona razonable, dispuesta a conversar, a dialogar, pero claramente de izquierda. Y yo no veo a los líderes de la centro izquierda rasgando vestiduras ni haciendo nada por defender el rodeo. Yo no veo al senador Elizalde, ni a la senadora Proboste, ni la senadora Rincón, aunque sea del Maule, defendiendo el rodeo. Yo los veo que en general van a ir en la dirección en que quiere ir el presidente electo. Por tanto, el problema de Boric no es, en mi opinión, la llamada centro-izquierda. El problema de Boric es el resto. Y hay un parlamento, por ahora, muy equilibrado. Y aquí yo creo que hay el error de interpretación que estoy viendo más o menos en Chile, ya desde hace una semana o dos, quizás, es no entender que estas son 3 o 4 las instituciones que están disputándose el poder. El Ejecutivo, el Parlamento bajo las reglas actuales, el Judicial, que tiene un rol muy pequeño, pero que tiene algo que decir, como los presos de la revuelta, y la Convención. Y la Convención es muy de izquierda, en mi opinión, no se ha moderado absolutamente nada, y va a exigir un rol y un puesto en la mesa, y va a golpear la mesa. Y el problema es, lo que tenemos que pensar es qué va a pasar con la Convención. Y eso lo vamos a saber, entiendo que es la primera semana de enero cuando se cambia la directiva de la Convención. Bueno, hay dos pruebas de fuego entonces, siguiendo esta misma lógica. Bueno, ahí vamos a saber para dónde va la cosa, más o menos. Porque claro, hay dos pruebas de fuego, justamente en esta misma línea, para seguir en el análisis. ¿Qué tan moderado, no? Porque en la convención, cuando tuvimos los resultados del Congreso, varios dijeron que acusaron recibo, que se habían pasado varios pueblos y que tenían que ir frenando, pero en lo concreto, eso se va a ver cuando ellos elijan, como dice usted, su directiva, qué perfiles van a elegir. Y lo mismo con el presidente electo cuando él defina su gabinete y se no, vamos. ¿Cómo, sí, qué pero tan... el gabinete es importante. Yo en una entrevista de Diario Mercurio hablo de eso. Y es obvio que decida o que mencione los puestos más importantes en los próximos días. Pero la convención, pero el gabinete se puede cambiar. Y ha habido cambios en la historia de Chile muy rápido del gabinete, el gabinete de Trump. Yo creo que lo más importante es qué va a hacer la convención con respecto a su liderazgo. Ya hay un escenario en que la señora Loncón es reemplazada por la Machi Rinconado y el señor Baza es reemplazado por Fernando Atria. ¿Ya? Entonces yo les digo, ¿cómo interpretan ustedes, o que interpretamos una convención con la Machi de presidenta y vicepresidente Fernando Atria?
Ya, pero ellos no han sido nombrados. No, 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 Es una especulación. estoy hablando de escenario. Así, ¿Ya? si ellos fueran los elegidos, nos No, quedaría claro que la línea es bien no, no, pero parecida eso, o más radical. Bárbara, esto es como el ajedrez, hay que pensar varias puestos más adelante. Yo no descarto que esa sea una... Ahora, lo que sí descarto es que la presidenta sea Marcela Cubillos y el vicepresidente sea el señor Cosi. Eso lo tengo yo descartado. Eso no va a suceder. ¿Ya? Pero vamos a ver. Ya, pero sí, no es lo mismo si fuera Agustín Esquella, por ejemplo, Patricio Fernández, o si fuera... Exactamente cero posibilidad que pongan, en mi opinión. Ojalá me equivoque, ¿eh? A mí me encantaría equivocarme en eso, pero yo veo que cero posibilidad. Además, Agustín Esquella, bueno, se ha ido moviendo, en mi opinión, a la izquierda de una manera interesante. Pero yo creo que el tema de la convención es la clave en este esquema, ¿no? Bueno, les venimos preguntando hace rato quiénes son los nombres que suenan y evidentemente estaban esperando la elección presidencial. Y con ese escenario ellos van a definir quiénes van a ser los que tomen, los que encabecen la mesa directiva. Con un presidente Gabriel Boric con esa votación tan holgada, algunos pensarán que hay una tentación para elegir una directiva como la que usted menciona, por ejemplo. No, yo creo que la convención no se ha moderado, está conformada por activistas muy de izquierda en general y muy de nicho, y que tienen una visión extremadamente estrecha, digamos, salvar los humedales, y lo cual me parece que es muy válido, querer salvar los humedales, pero esa es la visión. Y si uno suma todo eso, sale una especie de Frankenstein, y yo no veo un escenario en que la convención vaya a ceder el poder, especialmente cuando consideran que la moderación, muchos consideran que la moderación de Boric fue una traición, muchos de hecho están reticentemente en la convención, estaban en contra del acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, eso yo creo que lo que hay que enfocarse ahora es en entender qué puede hacer la convención. ¿Y qué puede hacer la convención? Elegir un sistema político chileno unicameral. Un sistema unicameral, por ejemplo, donde se elimine el Senado. Entonces hay que no solo ver la convención, sino que cómo van a ser los artículos transitorios de la Constitución. Bueno, como una cosa derivada de esto mismo, ¿cree que esta tremenda votación que vimos, los resultados, terminan fortaleciendo el presidencialismo? Que es una de las cosas que se está discutiendo también y que pareciera ser que ha ido tomando fuerza, por supuesto, un presidencialismo moderado, con varias modificaciones, pero presidencialismo al fin y al cabo. Yo creo que eso va a ser lo que va a imponerse, un presidencialismo atenuado, moderado, equilibrado, como quiera ponerse. Yo creo que al final eso es lo que vamos a tener. Y el hecho que Gabriel Boric haya ganado sugiere que esa es la manera de avanzar. Bueno, yo le preguntaba por la prueba de fuego del gabinete, usted dice se puede cambiar, pero ¿no cree que va a ser muy potente cuando sepamos, por ejemplo, quién va a ser el ministro de Hacienda? No es No, lo eso, mismo alguien de centro obviamente, más o menos, de izquierda. eso obviamente que es muy importante. Hay nombres que circulan, y yo en ese artículo de hoy de El Mercurio pongo el nombre que todo el mundo pone y quiere, que le gustaría, que es Andrea Repeto. Ahora, Andrea Repeto ha dicho, se ha manifestado, ha tenido el lenguaje corporal de decir que prefieren no entrar, no sabemos lo que va a hacer. Y yo entonces propuse a Máximo Pacheco. Creo que es un hombre que no había circulado, pero que es una persona de mucha experiencia en el sector privado, internacional. En su momento, el ministro del Bachelet II mejor evaluado, el padre de la conversión energética de Chile, una persona con experiencia, con militancia de larga data en el Partido Socialista, y el Partido Socialista va a entrar al gobierno, eso no cabe duda. Digamos, ya ayer iban a estar en oposición, hoy día ya dijo Elizalde, no vamos a estar en la oposición, vamos a cooperar. Y pasado mañana van a estar pidiendo puestos y cargos. Es bueno eso, porque de alguna manera se va concretando esta especie, ya sea moderación, el Partido Socialista con todas sus luces y sombras, es un partido que tiene experiencia gobernando también, cosa que al Frente Amplio, por su edad y por la fecha en que han ido creciendo, todavía no tienen. No, claro, lo que necesita el Frente Amplio es experiencia. Lo que la nueva coalición, yo creo, no han entendido es cuán difícil es, desde un punto de vista logístico, puramente logístico, va a ser implementar las más importantes ideas y propuestas de su programa.
Pensemos en el tema de la salud. Hay que mover a 4 millones de personas, entiendo que más o menos ese es el número, ¿ya? Del sistema de ISAPRES al sistema de FONASA. ¿Cómo se mueve 4 millones de personas? Es como si yo le digo a alguien, hay que subir 500 pasajeros a un avión, los grandes, los Airbus 380, y tenemos 2 minutos para hacerlo. Tiene 2 puertitas así chicas. Bueno, de hecho tienen 4. No, en 3 minutos no puede meter 500 personas que van con su maleta, la tienen que poner arriba, las viejitas, las guaguas, etc. Entonces, ¿cómo mueves a 4 millones de personas de FONASA? ¿Qué va a pasar? Hay que firmar contratos entre todas las clínicas que están con ISAPRES, con FONASA. Esos contratos necesitan abogados. Hay que negociarlos. Van a decir que no. Entonces hay que ver cómo los van a obligar. No tienen los votos para obligarlos, los tienen que persuadir. Es decir, el tema logístico va a ser gigante. ¿Ya? Por eso que lo más importante, en mi opinión, del discurso de Boris ayer es cuando dijo vamos a ir pasito a pasito, ¿ya? En diminutivo. Y después dijo vamos a subir la escalera un peldaño a la vez o algo por el estilo. ¿No? Tampoco. ¿Ya? Entonces, eso para mí fue el Boris realista. Realista, lo que no significa que tenga otra alma, ¿no? Está pensando que alguien le dijo, un ingeniero, aquí hay una cuestión de logística. Entonces va a ser muy difícil traer a gente como Pacheco, más Pacheco que el Partido Socialista, que tiene experiencia, que manejó una compañía de nivel mundial, que negoció con los rusos cuando era presidente de International Paper. Entonces se sentó al otro lado de los rusos para negociar contratos del tamaño, voy a inventar un poco esto, ¿no? Pero del tamaño de todo el producto de Chile, digamos, una persona de gran experiencia sería una adición extraordinaria para este nuevo, y para Chile. Pienso yo. Si lo miramos desde el punto de vista económico, ¿qué están mirando? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Necesitamos reactivar la economía? Tenemos claro que y tenemos una inflación que está bastante alta. El riesgo de seguir aprobando retiros, eso siempre está ahí latente, pese a que el cuarto no se aprobó, ya hay proyectos para un quinto, que sería el cuarto en realidad. ¿Qué certeza o no? Han salido montones de capitales también. ¿Cómo ves ese futuro cercano, mediano plazo? Bueno, lo primero es que hay que dar tranquilidad. Mientras no haya tranquilidad, no va a haber, no va a haber un regreso a la normalidad. Los dueños de las pymes que tanto se ha hablado están preocupados de cómo van a pagar los salarios al final del mes. Eso tiene que ver con cómo van a estar las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesita tranquilidad desde el punto de vista de orden público. Los chilenos están agotados con el tema de la violencia. Entonces, primero, orden público es esencial. Y en segundo lugar, tener más o menos claro qué va a pasar con la economía. Y aquí lo que pasó es que en este discurso moderado, e insisto que es el discurso, hubo temas que desaparecieron, pero que no sabemos dónde están. Por ejemplo, la paridad en los directorios. Yo no vi a nadie que dijera, no lo vamos a hacer. Simplemente desapareció del segundo programa, del tercer programa, porque el segundo programa eran 2 documentos diferentes. El tema de salirse de los tratados de libre comercio o revisarlos. El artículo 10.5 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nada de eso se sabe, ¿ya? Entonces hay que dar certeza y eso es lo primero. Y obviamente evitar los retiros hasta que se ordene cuál va a ser el nuevo sistema de pensiones. Bueno, hay cosas que no salieron y que él insistió sí en segunda vuelta, como el sueldo mínimo de 500.000 pesos, cómo bajar la jornada laboral de 45 a 40 horas, hacer una modificación, una reforma tributaria, hacer la reforma de pensiones en la que el empleador va a tener que pagar desde su bolsillo también toda la parte nueva en el fondo. Todo eso también puede tener impactos en la economía. Todo eso va a tener... Y sí insistió en eso, no lo morigeron en nada. Todo eso va a tener impacto y ahí es muy importante el pasito a pasito al que se refirió el presidente electo en el discurso, y ordenar las cosas. Y aquí hay algo que es muy importante, que es saber exactamente qué rol va a jugar el Partido Comunista en el equipo económico. Y yo creo que la respuesta correcta es que no juegue ningún rol, ¿ya? No, no es que yo esté mirando en menos a bienes nacionales, pero bienes nacionales, deporte, el Partido Comunista en ese tipo de sería lo ideal. Ahora, no va a suceder, obviamente, es una ilusión pensar que puede hacer eso. Pero tenemos que, para poder recuperarse la economía en forma
sostenida y que no sea una cuestión artificial, como es lo que está pasando ahora, en base a los retiros y las transferencias y los IFES, se necesita un mínimo de certeza y orden. Y por último, va a ser también una prueba compleja el extender o no beneficios sociales. Bueno, el IFE universal se acaba ya este mes, pero ya siempre hay presiones de que se pueda extender. Se ha manifestado favorablemente a seguir extendiendo quizá el IFE laboral, que es un incentivo en el fondo para que la gente pueda encontrar trabajo, pero las tentaciones de avanzar en esa línea también, o las presiones, también pueden generar más presión fiscal. Sí, no, yo creo que lo del IFE está más o menos claro. Me parece que hay una comprensión y una cierta responsabilidad de parte del presidente electo, de parte de incluso de su equipo más cercano, del Círculo de Hierro, en que tiene que terminar, que no es posible seguirlo para siempre y que el IFE laboral es la manera de seguir adelante. Ese no es el problema, en mi opinión. De ahí hay acuerdo. El problema son las otras cosas. Las 40 horas, los 500.000 pesos, los directorios en las empresas, los impuestos. El impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio, los impuestos territoriales, el impuesto a la benzina y a las gasolinas. Todo eso es muy importante. Y yo creo, y termino con esto, que sería un error tratar de pasar una gran reforma tributaria, porque se va a quedar entrampada y no va, por este Parlamento no va a ser aprobado. Ese es un punto, va a tener que aprobarla antes, más allá de la voluntad. Sebastián, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga una muy buena semana. Gracias, igual. Los dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros aquí en emol.com.